Sean bienvenidos otra vez a La Mirada Indiscreta y gracias por dejarnos entrar en sus hogares cada domingo. Hoy es domingo y hoy empezó la Feria Internacional del Libro de Miami, en Miami-Dade College, ahí en el downtown. Una cosa realmente, un evento realmente que no se deben perder. Esta es la número 26ª, así que es algo que enorgullece a esta ciudad realmente. La ciudad es la capital de la literatura en estos días. La próxima semana, o sea, el 14 y el 15, es el día en que la feria sale a la calle, donde están los kioscos, donde pueden ir con toda la familia. El resto de esta semana hay eventos cada noche, no se lo pierden en Miami-Dade College. Y hoy vamos a hacer una combinación bien curiosa. Voy a utilizar el pretexto de un libro que se va a presentar el día 14, que se titula Sakuntala la Mala contra la tétrica mofeta, un nombre bastante curioso, de Daniel Fernández, a quien, por supuesto, le doy la más cordial bienvenida. Estuvo aquí en este programa cuando hablamos de ópera con Armando Pico, porque esta es una de las personas que más sabe de música en esta ciudad. Ustedes leen las crónicas de música súper atinadas cada semana en el Nuevo Herald. También es el que se ocupa de la jardinería. Es como y da clases también en Miami-Dade College. ¿Qué les puedo decir? Un hombre como renacentista. Y además el autor de esta novela, la voy a mostrar aquí antes que los productores me digan, manténla ahí. Este es el libro que va a estar a la venta el día 14. En este libro hay personajes que vamos a ver nosotros hoy en vivo, gracias a documentales que se han hecho en Cuba. Y nada, la primera pregunta que se impone, de hecho, es ¿qué puede decirse que es esto? ¿Una memoria? Es una novela, sin duda. Yo me he divertido mucho leyéndola. Gracias. Y sí, es una novela, es un poco un pedazo de vida, es un pedazo de los 60 y los 70 Exacto. en Cuba. Y yo creo que es un libro que, para entrar en la misma descripción que tú has hecho de mi persona, que se parece mucho a mí porque es multifacético, tiene de autobiografía, tiene de teatro, tiene de poesía, tiene de memorias, tiene incluso de política, por supuesto tiene que tener de alquimia, tiene de plantas, tiene, en fin, todas las cosas que a mí me interesan, pero yo creo que con respecto a por qué estoy hoy yo aquí y con lo que tú vas a ofrecer esta noche en La Mirada Indiscreta, esta es también una mirada indiscreta. Sí lo es, claro, a una realidad 60 y oculta 70 totalmente. Que estoy tratando de, como si dijéramos, como de llenar un espacio. Y por el título se ve que es un poco una controversia con Reinaldo Arenas. Pero en realidad lo que busca es como una integración, dar esas imágenes que por miles de circunstancias no se dieron de esa época y que ahora veo que tanto allá como aquí hay un movimiento de rescate de esa cultura que existió de una forma subterránea o que fue perseguida. Sí, bastante underground, como se dice, muy underground, totalmente. Bueno, en ese tipo de actividades que te conozco de a ti, cuando íbamos a los cinedebates semiclandestinos en que se hacían las primeras películas independientes. Exacto, con Tomás Piar hacía las primeras películas independientes. Juan Camporino, etcétera, que estuvimos trabajando en, digamos, sin creer que lo hacíamos de una manera contestataria, aunque lo era, pero era una forma de suplir una cultura a otra que no era la cultura oficial. Estamos hablando en época de parametración, en época en que el teatro lo habían destruido, estamos hablando en que Berto Padilla había caído preso. Y Abtoga Rufá estaba marginado. Estaba marginado haciendo paquete en una biblioteca. En una Virgilio Piñera no lo ponían, a Virgilio Piñera escribía, pero no lo ponían. Y mueren después, o sea, Lezama muere, Virgilio Piñera, claro, son afectados casi 70, por la represión, por el corazón, aguantaron demasiado realmente. Incluso justamente Virgilio muere en el 79. Y Lezama en el 76, ¿no? Sí, exacto. Y entonces, digamos que esos 60 y 70 es como, no solo la cultura clandestina que teníamos que crear los jóvenes de mi generación, que estaban más o menos marginados, unos más, otros menos, porque Reinaldo incluso había logrado publicar algo. El gran personaje, vamos a decir que por lo menos el gran personaje internacional es Reinaldo. Es Reinaldo, Arenas, claro. Reinaldo, yo creo que todo el que vaya a hablar de esos años tiene que ir a Reinaldo. Vamos a ver un fragmento de Manuel Zayas hizo Seres Extravagantes, que es el único documental que aborda a las personas que conocieron a Reinaldo Arenas en Cuba. Y que vamos a ver ahora es un poeta bastante conocido, que además sigue viviendo en Cuba y está muy enajenado, como muy atormentado. Y es un personaje de este libro, Delfín Prat.
Prats. Vamos a ver a Delfín Prats en varias de sus facetas durante este programa, pero veamos este momento en que vive como en una choza y es como un hombre totalmente marginado y, como les decía yo, enajenado. O sea, hacer naturismo es muy lindo, pero hay que vencer una serie de obstáculos, ¿no? ¿Qué pasa? Yo tengo tendencia a deprimirme y entonces tengo que tomar café. Antes bebía ron, pero el ron sí no puedo. Pierdo el sentido, me vuelvo loco. Puedo perder todo, la bicicleta, dejo la casa abierta, me tiro ahí, caigo como en una especie de estado de coma. Irán Prat. Irán era el nombre mío de guerra en La Habana, cuando era joven. O sea, en el ambiente, en el proceso de la calle. La rampa. Ser homosexual comportaba desde un inicio ya ser distintos, tener una raíz de rebeldía. Él no aceptaba la palabra amistad, digamos, sino, bueno, él decía que no tenía amigos, que no había amigos, pero bueno, en realidad fuimos amigos. En el marco de aquellos años es quizás la persona con la que yo tenía una mayor afinidad en cuanto a nuestras inquietudes, nuestras formas de vivir la literatura, de tratar de encontrar en la literatura un refugio, un apoyo, una realización, ¿no? Con Celestino antes del alba, yo tuve el privilegio de leerlo, el original, y cuando yo lo leí, sin tener en aquel momento una gran masa de lectura o de conocimiento, porque acuérdate que todos teníamos en aquel momento 20 y pico, veníamos de orígenes completamente desvinculados con el mundo de la literatura, con el mundo de la cultura, pero yo percibía que el texto, la prosa de Reinaldo era completamente diferente a lo que yo había podido leer hasta ese momento. Yo me enteré que los problemas de Celestino antes del alba era porque la Comisión de Lectura de la UNIAD, luego integrante del Partido Comunista, se había opuesto a su publicación por tres cosas. Una, que se hablaba del hambre. Ay, nos morimos de hambre, esa cosa, eso hay que quitarlo. Dos, porque se hablaba de la represión de un poeta. Y tres, porque ellos vieron, cosa que yo tampoco me di cuenta, aunque reconozco que puede estar implícita en la novela, relaciones homosexuales entre Celestino y el supuesto personaje que no existe, o el primo y el supuesto Celestino. Ya esas tres cosas luego estaban condenadas, incluso estaban ya los campos de concentración de la UMAP, que estaban en plena efervescencia cuando yo publico la novela. El mundo alucinante, un título muy... Estamos aquí en La Mirada Indiscreta recorriendo los 60 y los 70 que fueron tan aciagos para los intelectuales cubanos. Estoy en compañía de Daniel Fernández, que acaba de publicar un libro, Sakuntala la Mala contra la tétrica mofeta, que va a presentarse el 14. Hoy empezó la feria del libro, pero la próxima semana, el fin de semana, el 14, entre otros muchos autores importantes, va a estar Daniel Fernández con esta novela que se las aconsejo. Se van a divertir y también hay momentos que les va a resultar muy triste. ¿Por qué ese título? Ese título es bastante fulminante, quiero decir. Bueno, el Reinaldo mismo Reinaldo Arenas se usaba el nombre de la tétrica mofeta como una especie de alter ego, era un personaje un poco truculento de sus obras. Y Sakuntala la Mala es un poco una elaboración a partir de mi persona y de mi personaje, porque a mí me decían Sakuntala, un poco para sintetizar digamos, lo que consideraban una actitud pedante
al Daniel que era yo en aquella época, ¿no? Porque yo siempre estaba tratando de enterarme de lo último y leía en otros idiomas. No, es un vicio cubano normal. No, además yo creo que un lugar cerrado, hay un ansia todos constante. Lo hacíamos. Exacto, de estar al día. Además había, como hablábamos antes, había muchos grupos de personas que estaban los hermanos Abreu, muchos escritores que nos reuníamos a leer donde podíamos, donde tuviéramos algún lugar para hacer un intercambio cultural. Y además esa cosa de que éramos una isla, yo creo que para colmo teníamos encima la presión de un gobierno totalitario que controlaba la cultura, pues nos veíamos obligados a conocer otros idiomas para leer. Y yo recuerdo que todo nuestro grupo